Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. En el video de hoy vamos a estudiar el tema de la continuidad de las funciones. Así que, ¡vamos! Continuidad de una función. Vamos a desarrollar ese tema en este video, en esta clase, pero antes quiero que hagamos algunos ejercicios de cálculo de límites que son un poquito más exigentes. Empecemos por este. Límite cuando h tiende a cero de raíz de 1 más h menos 1 todo dividido por h. Claramente no se puede reemplazar h por cero porque quedaría un cero en el denominador. ¿Qué hacemos? En casos como estos, en donde hay raíces y una resta, se aconseja multiplicar por el conjugado. El conjugado de un número, de una expresión como a más b, el conjugado es a menos b. Y el de a menos b es a más b. ¿Sí? Eso se llama el conjugado. Hagámoslo entonces aquí. Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del de arriba y nos queda límite cuando h tiende a cero de raíz de 1 más h menos 1 dividido por h, y todo lo multiplicamos por raíz de 1 más h más 1 dividido por raíz de 1 más h más 1. Multiplicamos arriba y abajo por el mismo número, así que multiplicamos en realidad por una fracción que es equivalente a 1 y no modificamos nada. Bueno, ¿y aquí qué nos da? Recordemos que a más b por a menos b es igual a una diferencia de cuadrados, es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Entonces esto nos va a dar lo siguiente: límite cuando h tiende a cero de 1 más raíz de 1 más h al cuadrado, se quita la raíz y nos queda 1 más h menos 1, y aquí es más 1, entonces nos da menos 1, todo dividido abajo por h, que multiplica a raíz de 1 más h más 1. Obviamente que hicimos esto de multiplicar el conjugado para que pase lo siguiente: nos damos cuenta que 1 se va a cancelar con 1 y entonces nos va a quedar h arriba y h multiplicado por raíz de 1 más h más 1 abajo, y entonces en un segundo momento podemos cancelar esta h con esta h y nos queda lo siguiente. Lo escribo acá: límite cuando h tiende a cero, arriba no nos quedó sino un 1 dividido por raíz de 1 más h más 1, y en este momento ya podemos reemplazar h por 0 y entonces nos queda 1 arriba, ya aquí quito el límite porque ya lo estoy evaluando, y nos da raíz de 1 más 0 y todo más 1, lo cual claramente nos da un medio. Así que este límite es igual a un medio. Bueno, ahora veamos el siguiente ejercicio. Límite cuando x tiende a menos 4 de un cuarto más 1 sobre x dividido todo por 4 más x. Si reemplazamos x por menos 4 en el denominador nos daría 0. ¿Qué hacemos en un caso como este? Pues pausen el video y traten de resolverlo ustedes solos, ¿sí? Muy bien. Lo que yo haría es simplemente efectuar la operación que hay arriba, que es la suma de dos fracciones. ¿Cómo se hace? Pues, ¿cómo se hace esa suma? Pues en el denominador queda 4x y arriba 1 por x me da x y 1 por 4 me da 4 más 4, todo dividido por
4 más x, perdón, 4 más x, carambas, perdón, 4 más x, y en realidad eso está dividido por 1. Me equivoqué aquí al escribir. Esto es igual al límite cuando x tiende a menos 4 de x más 4 sobre 4x multiplicado por este puesto al revés, es decir, por 1 sobre 4 más x. Como x más 4 es igual a 4 más x, podemos cancelar estos dos factores, ¿sí? Y nos queda que este límite es igual al límite cuando x tiende a menos 4 de 1 sobre 4x. Y ahora sí podemos reemplazar x por menos 4 y por lo tanto nos da menos 1 sobre 16. Muy bien, en este ejercicio entonces lo que hubo que hacer fue esta operación. Bueno, otro ejercicio interesante sería este. Límite cuando x tiende a 9 de x al cuadrado menos 81 dividido por raíz de x menos 3. Si reemplazamos x por 9, aquí nos daría raíz de 9, o sea 3 menos 3, 0, y no se puede. Por lo tanto, tenemos que buscar un método para simplificar, para poder eliminar este factor que aquí está abajo. El que se me ocurre es lo siguiente. Límite cuando x tiende a 9 de esta es una diferencia de cuadrados de x menos 9 por x más 9 dividido por raíz de x menos 3. Todavía no podemos hacer ninguna simplificación. Sin embargo, si uno lo mira bien, x menos 9 también es una diferencia de cuadrados. Es la siguiente. Límite cuando x tiende a 9 de raíz de x menos 3 por raíz de x más 3. Esta diferencia de cuadrados nos va a dar raíz de x por raíz de x, es decir, x menos 3 por 3, 9, o sea, x menos 9, multiplicado por x más 9, todo dividido por raíz de x menos 3. Y aquí vemos que podemos cancelar este factor con este factor, y eso nos da límite cuando x tiende a 9 de raíz de x más 3 por x más 9 dividido por 1, o sea, no pongo ahí nada. Y ahora sí puedo reemplazar por 9, y entonces raíz de 9 viene siendo 3 más 3, 6. Ese primer factor nos da 6 y el segundo nos da 9 más 9, 18. Y ahora multiplico 6 por 18, 6 por 8, 48. Llevo 4 y 6 por 1, 6 más 4, 10, 108. Este ejercicio nos da 108. Y el último ejercicio, antes de ver el tema de la continuidad, sería este. Límite cuando t tiende a 0 de 1 dividido por t multiplicado por 1 más t, todo menos 1 sobre t. ¿Qué haría yo aquí? Pausen el video y traten de resolverlo ustedes solos para que aprendan mucho más. Límite cuando t tiende a 0, y yo efectúo esta operación como el común denominador va a ser t multiplicado por 1 más t, pues este es el denominador común. Me pregunto, aquí no hay que hacer nada para convertir esta fracción en esta, entonces queda un 1, pero en la otra hay que multiplicarlo por raíz de 1 más t, ¿de acuerdo? Y una vez que he hecho esto, lo que se me ocurre es multiplicar por el conjugado arriba, y entonces me queda límite
cuando t tiende a 0 de 1 menos raíz de 1 más t dividido por t por 1 más t por raíz de 1 más t, todo multiplicado por 1 más raíz de 1 más t dividido por 1 más raíz de 1 más t. ¿De acuerdo? Y multipliqué por el conjugado del de arriba. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de el primero al cuadrado, o sea 1 al cuadrado menos el segundo al cuadrado, es decir 1 más t, esto entre paréntesis para que quede claro, ¿sí? Dividido por una cosa muy larga que es t por raíz de 1 más t por 1 más raíz de 1 más t. Todo esto larguísimo que hay aquí abajo. Bueno, quito los paréntesis. Límite cuando t tiende a 0. Lo hago paso a paso para que entiendan que aquí hay un cambio de signo. Aquí queda menos t, ¿sí? 1 menos t por todo eso, es decir, por t por 1 más t por entre paréntesis 1 más raíz de 1 más t, ¿sí? Y prolongo aquí la raya. Aquí entonces, ¿qué pasa? Pues que 1 con 1 se va y me queda menos t arriba, ¿sí? Y me queda t abajo, entonces puedo cancelar t con t. Lo hago con otro color para que se vea que primero hay que hacer una cancelación y después sí se puede hacer la otra. Por lo tanto, esto nos da límite cuando t tiende a 0 de menos 1 arriba sobre y abajo queda raíz de 1 más t por 1 más raíz de 1 más t. Y en este caso ahora sí ya podemos reemplazar por 0 y nos da menos 1 arriba, ¿sí? Y abajo raíz de 1 más 0 multiplicado por 1 más raíz de 1 más 0. Y si lo hacemos, pues aquí nos da menos 1 y abajo nos da 1 y aquí 2, o sea, menos 1 medio. Y ahí terminaríamos este ejercicio. Esos son ejercicios ya parecidos a los que aparecen en los parciales, son un poquito más avanzados. Bueno, ahora sí volvamos al tema de continuidad de una función. De una manera intuitiva, una función es continua cuando cuando uno puede trazar su curva sin levantar eh, el lápiz del papel. Por ejemplo, una función como, qué sé yo, como esta que es y igual a x a la 3, es continua en todos sus puntos porque cuando yo la trazo no tengo que separar el lápiz del papel. En cambio, una función como esta, como esa de 1 sobre x, es decir, y igual 1 sobre x, entonces es una hipérbola compuesta de dos brazos, ¿sí? El primero es así y una vez que se pinte toda, aunque hay que bajar hasta infinito, pues es inevitable que haya que levantar el lápiz del papel y continuarla así, ¿de acuerdo? Entonces se ve claramente que esta función es continua en todos sus puntos exceptuando cuando x es igual a 0, porque ahí hay que levantar el lápiz del papel, ¿de acuerdo? Bueno, de una manera más rigurosa, más formal, vamos a decir lo siguiente: continuidad de una función en un punto. Una función, un momentico por favor, voy a cuadrar un poco mejor el enfoque.
una función y igual a f de x es continua en un punto, A, si pasa lo siguiente, que el límite cuando x tiende a de f de x es igual al valor de la función a f de a, es decir, es continua en un punto a si el límite en ese punto es igual al valor de la función en ese punto. Obviamente que esto significa varias cosas. La primera, que este límite cuando x tiende a de f de x existe, es decir, da un número real. Existir quiere decir que da un número real concreto. La otra cosa es que f de a también tiene que existir, es decir, debe estar definida la función en a para que pueda ser continua. Y la tercera, que es la que se puso, es que límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Escribo estas tres cosas para que ustedes capten lo siguiente, que si alguna de estas tres no se cumple, la función no es continua en ese punto. Si por ejemplo esto no existe o esto no existe, o si son diferentes esos dos valores. Para explicarlo voy a poner algunos ejemplos, empezando por este. Consideremos esta función f de x igual a x al cuadrado menos x menos 2 dividido por x menos 2. ¿Sí? Nos preguntamos, ¿esta función es continua en x igual a 2? Pues claramente no lo es. ¿Por qué? Porque f de 2 no existe. No está definida. Otra forma de decirlo, que el dominio de la función f no incluye al 2. Por lo tanto, esta función no está definida. ¿Será que este límite sí existe? Límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Cuánto es? Pues veamos, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos x menos 2 dividido por x menos 2. Arriba se puede factorizar muy fácil y queda límite cuando x tiende a 2 de x menos y x más, y se pone un 2 aquí y un 1 aquí y queda bien, y se divide por x menos 2. Ahora se pueden cancelar estos dos factores, x menos 2 y x menos 2, y nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 1. Y este límite se puede calcular reemplazando x por 2 y nos da igual a 3. ¿Sí? Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 2 sí existe, sí existe, existe. ¿Por qué existe? Porque dio igual a un número real, sí existe. Pero f de 2 no existe, por lo tanto la función no es continua en 2. No es continua en 2. Otra forma de ver esto es gráficamente. Como acabamos de ver, esta función que nos dieron, x al cuadrado menos x menos 2 dividido por x menos 2, tiene como gráfica exactamente la misma gráfica de x más 1, pero no está definida en 2. ¿Y cómo es la gráfica de x más 1? La gráfica de x más 1 pues es una recta, ¿sí?, que pasa por 1 y que tiene pendiente 1, es así. Pero en 2 no está definida. Aquí hay un hueco. Esto es y igual a x al cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Y claramente se ve que la función no es continua en ese punto. Si yo la quiero dibujar
cuando llegue a x igual a 2, es decir aquí, porque aquí queda el 2 aquí abajo, en 2, x igual a 2, ahí es inevitable que me toque separar el lápiz del papel y volver a continuar. ¿De acuerdo? Pero bueno, una forma ya formal de demostrar que no es continua en 2 es simplemente mostrando que f de 2 no existe, no está definida, ¿sí? Puesto que el dominio de la función f es todos los números reales quitándole el número 2. Bueno, ¿habría una forma de obtener una función continua en todos sus puntos a partir de esta función f de x? Pues claro que sí, sería muy fácil, sería poner g de x es igual a x más 1 y esta función sí es continua en todos sus puntos porque estaría con un punto aquí y continuaría. Esta sí sería continua, sí es continua en 2. ¿De acuerdo? Es decir, que esta función que es discontinua, la función f que es discontinua en 2, se puede arreglar. Su discontinuidad se puede remover simplemente agregando que el valor de la función en 2 pues va a ser igual a 3, ¿sí? Como sabemos, para que quede igual al límite, ¿sí? Y para eso simplemente se reemplazaría la función f por la función g de x, que es x más 1, cuya gráfica ya sería toda la línea continua, ¿de acuerdo? Bueno, pasemos ahora a considerar esta función. F de x es igual a 1 sobre x al cuadrado si x es diferente de 0 y a 1 si x es igual a 0, ¿de acuerdo? Y nos preguntamos, ¿es continua en 0? ¿En x igual a 0? Veamos. Primero veamos si el valor de la función, ¿cuál es el valor de la función en 0? ¿Cómo se calcula ese valor? Pues de acuerdo a su definición a trozos, si x es igual a 0, la función vale 1. Entonces sí existe, el valor sí existe, no como en el ejemplo anterior que no existía, aquí sí existe. Y ahora, ¿cuál es el límite? Límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿sí? Es decir, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Si ustedes lo piensan bien, a medida que x se acerca a 0, ¿sí? Esta expresión va a ser igual a 1 sobre un número muy pequeño cercano a 0 y se vuelve muy grande. En realidad da infinito, ¿sí? Y cuando da infinito no existe. Y como no existe, la función no es continua en x igual a 0. Una forma de explicar esto, que este límite da infinito, es viendo su gráfica, ¿sí? La gráfica ya la hemos hecho varias veces de esta función y sabemos que es así, ¿sí? Así que cuando x se acerca a 0, bien por la derecha o bien por la izquierda, la función y crece sin límites y por eso da infinito. Esta función no es continua en 0. Si ustedes van a hacer su gráfica, empiezan muy bien ahí pegados al papel, pero al llegar a este infinito, acercándose a 0, tienen que saltar y continuar después. ¿Mm? Bueno, ahora una pregunta. Esta función, me falta dibujarle algo a esta función, y es que aquí vale 1, ¿cierto? Ahí vale 1. Esto es y igual a f de x, ¿sí? Entonces, para dibujarlo uno tendría que hacer esta, luego pasar a este punto y luego continuar. Hay que despegar el lápiz del papel. Bueno, ¿esta discontinuidad es removible? No, no es removible, porque no hay forma
no hay forma de poner aquí un valor para que las dos partes se unan. Habría que ponerlo en infinito, infinito o algo así, pero pues no se puede dar un número que pegue los dos pedazos como antes sí lo pudimos hacer en la función del ejemplo precedente. ¿De acuerdo? Entonces esta es una discontinuidad en E0 que es no removible. No hay nada que hacer. Se quedó discontinua. Muy bien. Ahora veamos este ejemplo. F de x es igual a raíz de x menos 1 si x es inferior a 2, a 3 si x es igual a 2 y a raíz de x menos 1 si x es superior a 2. Nos preguntamos, ¿es continua en 2? Pues veamos, primero veamos qué sería f de 2. Entonces miramos la definición y decimos si x es igual a 2, la función vale 3. Ahora veamos, límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Cómo calculamos este límite? En este caso hay que calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Entonces, primero hagámoslo por la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual a ¿qué? Pues es fácil, porque da límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Tender a 2 por la derecha es que x tome valores superiores a 2. Entonces tenemos que aplicar esta definición con la parte de arriba. Es decir, que en este caso da igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 1. Estamos haciendo por la derecha. Hay que coger la otra cuando x es superior a 2. Tacho aquí y pongo de raíz de x menos 1 porque estamos por la derecha y x toma valores superiores a 2. Hay que tomar este trozo. ¿Y cómo se calcula? Pues simplemente se evalúa, se reemplaza x por el 2 y nos da raíz de 2 menos 1, que es igual a 2 menos 1, 1, raíz de 1, 1. Listo. Y ahora por el otro lado, límite cuando x tiende, me subo un poquito, a 2 por la izquierda de f de x. Sería ahora sí lo que yo estaba escribiendo antes, x tiende a 2 por la izquierda de x menos 1. ¿Por qué? Porque en este caso x es inferior a 2 porque tiende a 2 por la izquierda y entonces hay que tomar esta definición. Y aquí ya podemos reemplazar x por 2 y nos da 2 menos 1 igual 1. Entonces el límite por la izquierda da 1 y por la derecha da 1 y por la izquierda da 1. De lo cual concluimos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 1. Entonces, el valor sí existe. El límite sí existe, pero problema. ¿Cuál es el problema? Que son distintos. Aquí dio 3 y aquí dio 1. Por lo tanto, no es continua en x igual a 2. ¿Sí? Bueno, para terminar el ejercicio veámoslo en su gráfica. Hagamos la gráfica de esa función. Para hacerla pues trazamos unos hermosos ejes x y y. Aquí está el valor 2 de en x y antes de 2 es una recta con pendiente 1 y con corte en el eje y de menos 1, o sea que pasa por aquí, va así y tiene un huequito aquí. Bien, en 2 vale 3, ¿sí? Aquí estamos en 1, 2 y 3, o sea que aquí hay este punto. Y después da raíz de x menos 1, que es lo mismo que la gráfica de raíz de x, así, pero corrida una unidad hacia la derecha. Es decir, aquí sale pero esta parte no se pinta sino es a partir de 2, o sea que aquí sigue así. ¿Sí?
Esta es la gráfica de y igual a f de x de este caso. ¿Sí? Consta de tres pedazos, antes de 2, que es x menos 1, en 2, que vale 3, y después de 2, que vale raíz de x menos 1. Se ve claramente que la función no es continua en 2. Pregunto, ¿es removible? ¿Habría una forma de volverla continua? Sí, simplemente en vez de poner este punto que valga 3, pues que valga 1. Es decir, que podríamos reemplazar aquí f de x, en vez de que aquí valga 3, pondríamos que ahí vale 1, lo tacharíamos y pondríamos vale 1, y ahora la función sí sería continua. Es una discontinuidad removible. Removible. Porque se puede volver continua. Bueno, ahora veamos este tema, continuidad en un intervalo. Pues eso es muy simple. Hemos definido qué es qué es ser una función continua en un punto. Ahora, ¿cómo es en un intervalo? Pues es muy simple. Una función y igual a f de x es continua en un intervalo si es continua en cada punto de ese intervalo, en cada punto de ese intervalo. Por ejemplo, es fácil darse cuenta de que una función polinómica como y igual a x al cuadrado, cuya gráfica es esto, así, esta parábola de la que sabemos, y es igual a x al cuadrado, es una función que es continua en todo el intervalo desde menos infinito hasta infinito, es decir, en todos los números reales en ese intervalo es continua. ¿Por qué? Porque es continua en cada uno de los puntos de ese intervalo. ¿Sí? Si ustedes piensan, por ejemplo, en el punto 1, claramente la función tiene un valor que es 1 al cuadrado 1. El límite de esa función cuando x tiende a 1 por las leyes de los límites va a ser 1 y son iguales, y entonces esta función es continua en todos sus puntos. ¿Sí? En general, y esto es importante tenerlo en cuenta, las funciones, todas las funciones que nosotros tenemos en cuenta en nuestro curso son continuas en todo su dominio, en el intervalo de su dominio. Por ejemplo, la función raíz cuadrada, ¿sí? La dibujo, rápidamente la dibujo. Y igual raíz cuadrada de x, sale de este punto 0, 0 y hace así, y igual raíz cuadrada de x. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función, digamos que se llame f, es desde 0, incluyendo el 0, hasta infinito. ¿Sí? ¿Es continua en todos sus puntos del dominio? Sí, en cualquier parte es continua, se puede trazar de una sola vez. Lo único que hay que tener en cuenta es que en este extremo izquierdo, sea en 0, solo hay que tener en cuenta el límite por la derecha, porque por la izquierda no estaría definida. Se dice que esta función es continua en todo su dominio porque es continua en todos sus puntos, y en el punto de la derecha de ese intervalo, o sea en 0, el límite se calcula solo por la derecha y da 0, ¿no? Bueno, para terminar veamos un par de funcioncitas que no son continuas en todos su dominio, sino en unas partes nada más, que tienen muchas discontinuidades. Esta es muy interesante. F de x es igual a parte entera de x, que se escribe con un doble paréntesis cuadrado.
Parte entera de. Mire, eso es, por ejemplo, ¿cuál es la parte entera de 2.65? Pues la parte entera de ese número es 2. ¿Cuál es la parte entera de 2.001? Pues la parte entera es 2. ¿Y cuál es la parte entera de 2? Pues la parte entera de 2 es 2. Quiero decir, uno se dice la parte entera porque escoja el número antes del punto decimal, o sea, la parte que es entera dentro de este número con decimales, ¿sí? Para definirlo de una manera más rigurosa, la parte entera de x es el mayor número entero que es menor o igual a x. Así se define rigurosamente qué es la parte entera de un número. Entonces, ¿cuál es la parte entera de 2.65? Pues pensemos en todos los números enteros que son inferiores a ese número 2.65. Pues está, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esos son todos números enteros que son menores o iguales a 2.65. Y se coge el mayor. ¿Cuál es? 2. Por eso da 2. Si ustedes piensan cómo es la gráfica de esta función, la gráfica de esta función es muy bonita, muy especial. Se llama, por eso, por su gráfica se llama la función escalera. ¿Sí? Función escalera. Es posible que algunos la conozcan. Y es, si aquí está 1, 2, 3, etcétera. Y aquí 1, 2, 3, etcétera. Entonces, todos los números que están entre 0 y 1, quitando el 1, tienen como parte entera 0, incluyendo el 0, pero este no. Ahora, todos los números que van desde 1 hasta el 2, sin contar el 2, tienen como parte entera 1, porque son 1.5, 1.6, y la parte entera es 1. Entonces, aquí rellenito, y aquí así, y así en general. Y eso continúa como una escalera. Y aquí lo mismo. ¿Sí? Y aquí va bajando. Se llama función escalera, es una función muy bonita. ¿Y que tiene de especial? Que esta función es discontinua, o sea, no es continua, discontinua en todo número entero n, que pertenece a los números enteros. Ahí está. Y de resto es continua en todos los números excepto en los números enteros. De que aquí es continua, se puede trazar sin separar el lápiz del papel, pero aquí hay que saltar y después continuar. Una función muy muy interesante desde el punto de vista de su continuidad. Otra función muy interesante desde el punto de vista de su continuidad es la función tangente de x, ¿cierto? La función tangente de x tiene unas líneas asíntotas verticales. Tiene muchas, tiene infinitas. ¿Sí? Y se sitúan en los siguientes números. Aquí en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios la que va a dar aquí, 5 pi medios. La voy a poner aunque se salió un poquito de la gráfica. Y aquí da menos pi medios, menos 3 pi medios. Y la gráfica de esta función es así. En estos intervalos se puede dibujar continuamente, pero aquí hay que saltar y vuelve a ser continua, y hay que saltar y vuelve a ser continua, etcétera. Es como
una serie de culebras, ¿no? Algo así. Y esta función, sí, creo que ya la conocían, es y igual a tangente de x. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a su continuidad? Es discontinua en los puntos como menos 5 pi medios, menos 3 pi medios, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera. Es decir, son múltiplos impares de pi medios. Es decir, en puntos de la forma 2n más 1, estos son números impares multiplicados por pi medios con n perteneciente a los números enteros. Así se escribe todos los múltiplos impares. Ahí salen pi medios, 3 pi medios, 5, 7, 11, 9, 11, etc. Y con esto hemos terminado este capítulo de continuidad de una función. Chao, mijiticos.